Entonces, vamos a orar y vamos a dar inicio a este tiempo para poder utilizarlo bien. ¿Listo? Entonces, inclinemos nuestro rostro, presentémonos delante de la presencia de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y te alabamos, Señor. Agradecemos, Señor, esta hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de estar delante de ti. Gracias, Dios, porque tenemos, Señor, hemos tenido hoy la vida, Señor, el cuidado tuyo, la protección, la provisión. Hemos tenido, Señor, tu compañía, Señor. Hemos tenido, Padre, tu palabra también en nuestras vidas. Hemos tenido la reflexión, el darnos cuenta de nuestros errores. Hemos tenido, Señor, el tiempo también del alimento, de ver a nuestra familia. Hemos tenido el tiempo para muchas cosas y hoy queremos agradecerte por eso. Y queremos suplicarte que en este momento que tenemos este tiempo, tú lo dirijas, Señor. Que todo lo hagamos, Señor Jesús, en orden, con reverencia, con todo el amor, el compromiso que merece, Señor, estar delante de ti, Padre, que merece ese tiempo, Señor, que tenemos, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser como estas mujeres que menciona tu palabra, Señor, como estas mujeres de las que estudiamos, Señor, hace algún tiempo, Señor, como Rahab. Ayúdanos a tomar las cualidades buenas, positivas de esta mujer, de Lea, de Raquel, de Eva, Padre. Ayúdanos a aprender, Señor, a tomar, Señor, lo que tú quieres, Señor, de estas mujeres que nos han enseñado, Padre, de Abigail. Hoy, Señor, te suplicamos, Señor, que tú dirijas este tiempo, que lo hagamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre y que de acuerdo a lo que tú tienes para enseñarnos, nos guíes, nos dirijas. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta reunión, tu Espíritu Santo ponga, Señor, en nosotras las palabras adecuadas y quite las que no deben estar, Padre. Por favor. Ayúdanos a utilizar bien este tiempo y que todo lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Te lo pedimos, por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, entonces vamos a ir directamente a nuestra lectura de nuestro libro. Entonces, para quienes estén en el libro, es en la página 11, ¿verdad, Marixa? Para que tú me confirmes, porque yo tengo Sí, ese señora. libro. Y Juntas para los en la que carrera. tenemos, exacto, y los que 11 juntas tenemos en la en el carrera. libro, estamos en la página 20. Los del libro, estamos en la página 20. Los del PDF, estamos en la página 11. El título es Juntas en la carrera. Ahí es donde vamos a empezar. Listo, bienvenida. Hola, Nenis, me alegra verte. Hola, hermana, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a iniciar entonces. Dice la lectura. Juntas en la carrera. Muchas veces hemos escuchado la comparación de la vida con un maratón y la perseverancia como la característica distintiva. Y ciertamente la carrera de la vida demanda perseverancia a lo largo del camino. Pero la vida es mucho más que perseverar en el camino, apretar los dientes y resistir. Además, estamos destinadas a crecer, prosperar y celebrar. Tenemos que disfrutar la belleza impresionante y enriquecedora que exalta a Dios. Estamos destinadas a experimentar la fortaleza y el estímulo que fluyen al transitar la vida juntas, al ayudarnos a vivir adornadas por el Evangelio y a la vez al adornar el Evangelio a la vista del mundo. Así que me gusta imaginar que somos mujeres cristianas que participan de una carrera diferente. No solo somos competidoras que avanzan con dificultad para llegar a una meta distante. En cambio, somos un equipo, corremos juntas. Piensa en esto como en una carrera de relevos, donde nos pasamos el bastón una a la otra. Cada una participa del proceso mientras damos y recibimos y avanzamos hacia nuestro destino. Es trabajo en equipo, no solo desempeño personal lo que cuenta.
O piensa en esto como una de esas carreras de caridad donde todas avanzamos en grupo, nos ayudamos unas a las otras, aunamos fuerzas por una causa que amamos. Sabemos que nuestros esfuerzos individuales cuentan, pero no dependen totalmente de nosotros lograrlo. Y la carrera en sí, no solo llegar a la meta, tiene significado. Imagínate un vasto campo de atletas, unas mayores, otras jóvenes, unas maduras, otras menos experimentadas, y a ti y a mí junto a ellas. Todas necesitamos nuestra propia relación personal con Dios y su palabra, por supuesto, pero no corremos solas. Dios pretende que nuestras vidas se intersecten con las de otras, para llevarnos a cada una adelante bajo el fuerte, victorioso y bello estandarte de Cristo. Ahora bien, si todo esto parece un tanto filosófico y esotérico, te aseguro que las implicaciones prácticas pronto serán evidentes y son enormes, porque este maratón, esta carrera de relevos, esta carrera por una causa pasa justo por la sala de estar de tu casa. El bastón pasa directamente por tu cocina, entre medio de conversaciones y encuentros que parecen insignificantes. Esto es para ti y para mí, mujeres reales que vivimos una vida diaria real. Y cuando funcionan, créeme que funcionan. Cuando las ancianas deciden invertir su vida en la vida de mujeres jóvenes, la bendición se siente en familias e iglesias enteras. Cuando madres jóvenes y mujeres solteras ensanchan sus grupos íntimos para incluir mujeres que ya han corrido unas cuantas vueltas más y han vivido para contarlo, ambos lados de la relación se fortalecen y crecen. Cuando ancianas y mujeres jóvenes se apoyan unas a otras a vivir el amor transformador de Dios, todo el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, se embellece más. Así que si eres una anciana y dispuesta a admitirlo como yo, el mensaje de este libro es para ti. Y si eres una joven, como yo todavía lo soy para algunas, el mensaje de este libro también es para ti. Es para todas nosotras, porque cada una de nosotras es una anciana para algunas y una mujer joven para otras. Y cada una de nosotras, de diferentes maneras y en diferentes etapas de la vida, puede estar a ambos lados, tanto en el de dar como en el de recibir, en este proceso de una vida a otra. ¿Listo? Vamos a iniciar el siguiente párrafo que empieza por dónde comenzar. La clave de este poderoso patrón puede verse en un solo Perdona, párrafo. Andresita, ¿qué página es? Perdóname. En el PDF, ¿cuál es, Mari? La 13. No, estoy con las copias. Sí, en la 13, hermana. 13. Gracias, mamá. Título por dónde comenzar. Vamos a continuar. Ya, gracias. Con gusto. La clave de este poderoso patrón puede verse en un solo párrafo de Tito 2, y aún así el conocimiento rico, práctico y saturado del Evangelio que se encuentra en Tito 2, 3 al 5, es suficiente para alimentarnos y ayudarnos a crecer durante toda la vida. Estas palabras fueron escritas originalmente por la mano del apóstol Pablo para un joven pastor llamado Tito, que luchaba al frente de una iglesia en la isla de Creta. El imperio romano que gobernaba Creta comenzaba a estar bajo el reinado tirano del despiadado emperador Nerón. Solo imagínate cómo se sentirían las amenazas maníacas de Nerón dentro de las iglesias principiantes de esos días, especialmente cuando su gobierno oficialmente prohibió el cristianismo en todo el imperio. ¿Crees que es difícil ser cristiana en estos días? Trata de verte como una especie en extinción. Trata de pensar en que si este joven movimiento revolucionario ha de sobrevivir, deben trazarse planes tanto para propagar como para profundizar su influencia. No puede ser solamente una orden religiosa o un sistema teológico. El Evangelio tiene que empapar y penetrar tanto el corazón de la vida de las personas y las familias, que ningún emperador, ninguna persecución, ninguna injuria puedan ser capaces de sacudir a la iglesia de Cristo de sus fundamentos.
Ninguna cantidad de presión, temor o fatiga puedan diluir la iglesia a tal punto de que pierda su luz, su distintivo, su vitalidad y su influencia en el mundo. Estas eran algunas preocupaciones de la carta de Pablo a Tito. Los cristianos se preguntaban, ¿cómo podemos pensar y actuar los cristianos en momentos como estos? ¿Cómo podemos evitar ser engañados por falsas doctrinas y falsos maestros? ¿Cómo podemos transmitir nuestra fe a la siguiente generación en lugar de ver cómo se extingue? ¿Cómo puede la iglesia no solo sobrevivir, sino también prosperar en un mundo que es hostil a nuestra fe? ¿Cómo podemos cumplir con eficacia nuestra misión de alcanzar a un mundo corrupto con la belleza del Evangelio de Cristo? ¿Te suena familiar? Esas preguntas aún tienen vigencia. Por eso todavía hoy necesitamos el libro de Tito. Quizás no vivamos en la Roma de Nerón, pero vivimos en una cultura decadente y engañosa que amenaza a la iglesia de Cristo con sus encantos, así como con sus acusaciones y ataques. Necesitamos que nos ayuden a reflejar el Evangelio en nuestra vida de una manera tan hermosa, que otros vean en nosotras el poder transformador de Cristo y sean atraídos a conocerlo y seguirlo. Y nos atrevemos a decirlo, necesitamos que nos ayuden a mantener su Evangelio tan atractivo para nosotras. Quienes decimos creer en él, realmente confiemos en él, lo obedezcamos y experimentemos el poder, la paz y el gozo que él promete, incluso mientras vivimos como peregrinas en esta tierra. Todas necesitamos saber cómo adornar la enseñanza del Evangelio de Cristo en nuestra manera de vivir. Y necesitamos ayudarnos las unas a las otras a hacer lo mismo. Y eso es exactamente lo que Tito 2 establece, con su conciso resumen de las cualidades de carácter que deleitan el corazón de Dios y atraen el corazón de quienes nos rodean. Este pasaje nos ofrece un plan de estudios atemporal, a pasar de generación a generación. Permite a las mujeres mayores saber qué es lo más importante que deben enseñar a otras y a las más jóvenes que deben aspirar a ser. Hace años, cuando comencé a prepararme para enseñar acerca de este tema, leí este corto libro de la Biblia un sinfín de veces. Medité en él, lo memoricé, reflexioné en cada palabra y dejé que mi espíritu se embebiera de él. Espero que tú hagas lo mismo. Léelo una y otra vez. Primero los 3 capítulos completos para que te den un panorama general. Luego concéntrate en el capítulo 2, con énfasis especial en los versículos 3 al 5. Sumérgete en el texto y su significado, porque este es un pasaje que tú y yo debemos entender. Cuando más dejamos que defina nuestras vidas y relaciones, más hermoso será Cristo para nosotras y más brillará la belleza de su evangelio a otros a través de nosotras. Ahora, la vida como debe ser. Hace varios años recibí un inolvidable correo de una mujer joven de 30 y tantos años. Una madre soltera a quien había conocido desde que ella era muy joven. El motivo del mensaje simplemente decía, feliz Día de la Madre. Intrigada lo abrí y comencé a leer. Su nota despertó recuerdos que, aunque borrosos en mi mente, estaban aún frescos en la suya. Hizo referencia a algunas actividades que yo había planeado para ella y varias de sus amigas de secundaria y algunas breves conversaciones esporádicas que habíamos tenido en sus años de crecimiento. Nada particularmente significativo para mí, pero Dios había usado esas conversaciones periódicas como un medio de gracia y aliento duradero en su vida. Su párrafo final me conmovió profundamente. Aunque no tengas hijos biológicos aquí en la tierra, tu maternidad espiritual, tu influencia son una de las más grandes bendiciones de mi vida. Gracias por ser un brillante ejemplo de la enseñanza de Cristo. Feliz Día de la Madre. La nota estaba firmada de esta manera. Una de tus muchas hijas espirituales. No podría haber sido mejor.
Te aseguro que no soy un brillante ejemplo de la semejanza de Cristo, como anhelaría ser, pero agradezco a Dios por cómo usa nuestra vida y nuestro ejemplo, por imperfectos que sean, para lograr sus propósitos aquí en la tierra. Mi respuesta a mi joven amiga captura la esencia de este libro, así como también mi deseo de que cualquiera que sea tu etapa en la vida, podamos comenzar este viaje juntas. Dice, yo tenía casi la edad que tú tienes ahora. Perdón. Yo tenía casi la edad que tú tienes ahora cuando sucedió parte de lo que describes. En ese entonces no tenía idea de que esas simples cosas pudieran influenciar la vida de muchachas como tú. Yo solo quería darte amor y aliento. Y Dios en su gracia hizo que esas semillas echaran raíz y produjeran un dulce fruto. Ahora Dios te ha dado una preciosa hija, a quien discipular, y sin duda ha puesto a otras en tu esfera de influencia. Oro porque tu vida sea una fragancia de Cristo para ellas y que un día tengas el gozo de recibir una nota que te bendiga tanto como tu nota me ha bendecido a mí. Con amor, Nancy. Y así la carrera continuó. Cada una de nosotras apoya a otras y las anima a seguir adelante. Una generación que le pasa el bastón a la siguiente, que preserva e inspira la piedad y el testimonio del Evangelio. Y en el proceso, la belleza de Cristo brilla y su reino avanza en este mundo. Este es un gozo que tú puedes experimentar. No se trata de tener una gran plataforma, un rol de enseñanza oficial, aunque Dios puede encomendarte una o ambas cosas. Más que eso, se trata de vivir la vida para la cual Él te ha creado y te ha llamado, allí mismo donde tú te encuentras. Ancianas que dan ejemplo de santidad, obediencia y amor, e invierten su vida intencionalmente en la vida de mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes que buscan y reciben con humildad y gratitud las bendiciones destinadas a ellas de parte de mujeres experimentadas, solo para pasar este tesoro a otras. Mujeres de todas las edades que son más hermosas a medida que el Evangelio de Cristo adorna nuestras vidas. Adornamos el Evangelio con nuestra manera de vivir y hacemos todo juntas, paso a paso, como Tito 2 enseña. Amén. Bueno, entonces con este último renglón terminamos la lectura de nuestro primer capítulo, ¿cierto? Entonces damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad y quiero que podamos dialogar con respecto pues a lo que acabamos de leer, ¿sí? A lo que acabamos de compartir. Teniendo en cuenta lo siguiente también en nuestra mente, les invito a que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Colosenses. Al capítulo 3. Amén. Amén. Capítulo 3. Y les cuento que en el versículo, vamos a leer el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10 y luego el versículo 12 y 13. ¿Listo? Esos son los que vamos a leer. Y dice así, Colosenses capítulo 3, versículos 8 en adelante. Dice, pero ahora dejad también vosotras en este caso, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Entonces, cuando yo leía el capítulo, la parte que nos correspondía y estudiaba para compartir con ustedes, vino a mi mente estos textos, ¿sí? Porque pues como ustedes se dan cuenta, es como un paso a paso lo que nos está compartiendo el libro, ¿sí? Entonces primero nos llama a estar juntas en la carrera, ¿sí? Para estar juntas en la carrera, entonces nos está animando a perseverar, a tener una característica distintiva, algo que nos diferencie, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, en lo que estamos leyendo, en el libro de Colosenses, dice que debemos dejar todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, porque eso es lo que todos tenemos, seamos cristianos o no, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de la perseverancia. Una característica distintiva, algo que nos hace diferentes, ¿sí? No podemos seguir siendo como con esos aspectos que estamos viendo en la parte de arriba. O sea, no puede seguir estando en nosotros o nosotros permitiendo que siga este proceso en nosotros de tener la ira, el enojo, la malicia, bueno, todas estas cosas que fácilmente las tenemos, pero las otras tenemos que permitirle al Señor que nos permita en esta carrera en la que corremos juntas, que se empiecen a desarrollar, ¿sí? Entonces, ahorita me gustaría escucharlas, pero solamente quiero hacer unas anotaciones con respecto a esto que estamos dialogando. Primero, que el Señor nos está llamando a tener características distintivas, que al correr juntas tenemos una carrera de relevos, donde vienen unas, como decía la hermana Miriam el sábado, las más adultas, ¿sí? Para no decir otra cosa, las más adultas vienen corriendo, ellas vienen corriendo, van adelante, ay, van ahí, van ahí, van ahí, van ahí, y van con su testigo, ¿cierto? Porque el cosito que lleva cuando uno va en una carrera de relevo se llama testigo, ¿sí? Ellas van ahí y están corriendo para llegar a un punto. Cuando se encuentran con las que les van a recibir el testigo y vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Y dice aquí dos aspectos muy importantes que me llaman la atención. Primero, dice que estamos destinadas a experimentar la fortaleza y el estímulo que fluyen al transitar la vida juntas, al ayudarnos a vivir adornadas por el Evangelio y a la vez adornar el Evangelio a la vista del mundo, ¿sí? Pero en esta carrera de relevos, dice acá, todas necesitamos nuestra propia relación personal con Dios y su palabra. Por supuesto, pero no corremos solas. Dios pretende que nuestras vidas se intersecten con las de otras para llevarnos a cada una adelante bajo el fuerte, victorioso y bello estandarte de Cristo, ¿sí? Entonces, aunque vamos corriendo y unas van adelante y otras vamos en el medio y otras van más atrásito y las otras van más, ¿sí? Vamos en ese proceso. Cada una nos necesitamos para recibir esa experiencia, esa fortaleza, ese estímulo, ¿sí? De transitar juntas. Pero también necesitamos tener nuestra vida personal con Dios. O sea que este proceso de lo que estamos leyendo en Colosenses lo tenemos que vivir todas, las que son más mayores y las que son más jóvenes, hasta nuestras niñas. O sea, todas estamos en ese proceso de dejar la malicia, el enojo, la ira, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras, ¿sí?
despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para que podamos vivir revestirnos de ese nuevo, de eso hermoso que dice la palabra, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y esto sucede cuando las ancianas deciden invertir su vida en otras. De la siguiente parte dice por dónde comenzar y entonces empieza a contarnos o a relatarnos qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vemos que relata algo de lo que nos compartía nuestra hermana Suri en la primera sesión. Pablo está entregando y poniendo a un joven pastor en una iglesia, en la iglesia de Creta, ¿sí? A los cretenses. Y este joven pastor se le dan unas indicaciones. Listo, tienes que poner, tienes que quitar, ¿sí? Pero no era solamente eso. Dice que estaba viviendo en medio de una situación difícil, un imperio romano que estaba amenazando, ¿sí?, a la iglesia, un Nerón tirano, un gobernador tirano, ¿sí? Y la situación era muy difícil. Entonces se pregunta, como ella nos preguntó en la primera sesión, me preguntó a Sabdi, me acuerdo, dice, ¿crees que es difícil ser cristiana en estos días? Cuando si leemos esto, en esos tiempos también fue muy, muy, muy difícil, ¿sí? Hombres, familias que fueron asesinados por causa de su fe, ¿sí? Que fueron muertos por causa de confesar que eran cristianos. Hoy todavía no hemos llegado a eso, pero estamos viviendo muchas circunstancias que hacen que tanto niñas, jóvenes, mujeres adultas y ya las mayores podamos experimentar momentos o situaciones difíciles. Dice de aquí algo importante que me llamó la atención. Dice, el evangelio tiene que empapar, penetrar tanto el corazón y la vida de las personas y las familias que ningún emperador, hermanos, ninguno, ni ninguna persecución, ni ninguna injuria puedan ser capaces de sacudir a la iglesia de Cristo y sus fundamentos. Entonces no estamos hablando solamente de que es un libro dirigido a mujeres que tienen hijos o esposos, sino es a las mujeres que somos partes de la iglesia. A esas mujeres que necesitamos abandonar la ira, el enojo, la malicia, la gritería, esas palabras desonestas, las mentiras, y llenarnos del nuevo hombre, ¿sí? De la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre. Es a nosotras, en todos los roles que el Señor nos permite de tener, a las que nos está llamando, ¿sí? Entonces, que nada impida que el evangelio fluya, ¿sí? Y Pablo menciona algunas preocupaciones que podría tener Tito o Pablo en este caso, ¿sí? Entonces, él las menciona ahí diciendo, por ejemplo, ¿cómo debemos pensar y actuar los cristianos en momentos como estos? En momentos como, por ejemplo, que se anuncia que las mujeres pueden abortar hasta las 24 semanas. Eso es legal. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar en momentos como, por ejemplo, anuncian que ya es permitido el suicidio asistido? Algo así entendí. Luego dice, ¿cómo podemos evitar ser engañados por falsas doctrinas y falsos maestros? Que los hay. ¿Cómo podemos transmitir nuestra fe a la siguiente generación? Eso es muy importante. ¿Cómo la podemos transmitir a la siguiente generación en lugar de ver cómo se extingue? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que nuestras jóvenes quieran tener una familia, aprender la palabra, vivirla en su hogar, compartirla a sus amigos, a sus amigas, tener hijos para transmitírselos a ellas también? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para replicar esta información en la iglesia, fuera de la iglesia, nuestras familiares? ¿Cómo puede la iglesia no solo sobrevivir, sino también prosperar en un mundo que es hostil a nuestra fe?
Y por último, ¿cómo podemos cumplir con eficacia nuestra misión de alcanzar a un mundo corrupto con la belleza del Evangelio de Cristo? Y dice ahí mismo, por eso necesitamos hoy todavía el libro de Tito. Por eso es que es vigente la palabra de Dios. Por eso es que nos está llamando el libro de Tito a crear en nosotras unas cualidades de carácter, así como nos lo está animando a hacer el libro de Colosenses. ¿Mm? ¿Para qué? Para que adornemos la enseñanza del Evangelio de Cristo en nuestra manera de vivir y si necesitamos ayudarnos las unas a nosotras, lo hagamos. ¿Listo? En la última parte, entonces dice, bueno, después de que da como un ejemplo de cómo es vivir una vida como madre espiritual. En este caso, esta mujer, Nancy de Moss de Ward, se casó a los 57 años, ¿sí? Entonces ella no ha tenido hijos físicos, sino solo espirituales. Y por eso resalta esta carta, porque le llama la atención de esta nota de esta chica, porque pues no los ha tenido, pero ha hecho muchas cosas para animar a otras mujeres en diferentes etapas a seguir a Cristo. Y es lo que el Señor nos está, que lo hagamos a mujeres, a otros varones más jóvenes a los que podamos enseñarles. Dice, de aquí, dice, me llamó la atención la parte donde ella le escribe, aunque no tengas hijos biológicos aquí en la tierra, tu maternidad espiritual y tu influencia son una de las más grandes bendiciones de mi vida. Qué hermoso, ¿no? Que hubiera personas jóvenes, adultas, en cualquier etapa de su vida que pudieran decirnos eso. Tu maternidad espiritual y tu influencia son una de las más grandes bendiciones. Y dice, una generación que le pasa el bastón a la siguiente, que preserva e inspira la piedad y el testimonio del Evangelio. Y en el proceso, la belleza de Cristo y su reino avanza en este mundo. ¿Sí? Así adornamos el Evangelio con nuestra manera de vivir. Por eso cuando leía, me fui a este texto que muchas veces mi hermana Zoraida no lo ha mencionado y hoy se me vino a la mente cuando lo estaba leyendo. Esto es lo que el Señor anhela de nuestras vidas, de cada una de nosotras como mujeres, que lo podamos vivir, ¿sí? Y en estos versículos encontraba yo lo que el Señor anhela en el cambio, en las transformaciones de cómo enfrentamos nosotros nuestro día a día y así adornar el Evangelio. Entonces, ahora me gustaría escuchar a algunas hermanas que quisieran opinar con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Qué opinión, qué aprendizaje le queda de esto que acabamos de estudiar? ¿Sí? Algo corto, algo sencillo, algo que haya el Señor, le haya el Señor llamado a hacer. Entonces, no sé si digo quién o quién le gustaría participar. Ah, hace 8 días la hermana Zoraida quedó con las manos levantadas. No sé si le gustaría hoy participar. Yo recuerdo, me parece, y ahorita dejamos que Wendy entonces nos comparta. No sé si la hermana Zoraida nos quiere decir algo con respecto. No se escucha, ¿cierto? Hermana, no le escuchamos. ¿No le sirve? Ay, bueno, hermana, gracias. Hermana Wendy, y ahorita de pronto la hermana Ana Olivia, me gustaría escucharla, a ver ella qué opina. Wendy, compártenos, ¿qué opinas? Bueno, una parte que me llamó mucho la atención es donde nos menciona que no dejemos extinguir, ¿sí? Esto que se menciona.
Entonces, qué bonito es poder inspirar a los más jóvenes, a las niñas, y también lo hablo desde el momento de ser madre, ¿sí? Digamos que una de las cosas que he entendido de un tiempo para acá es la misión que yo tengo con mi hija, por ejemplo, ¿sí? El de enseñarle, en educarla en Dios, en que ella también ame a Dios, que ella necesite de Dios. Entonces, qué bonito es poder ser inspiración para ellas, ¿sí? Realmente uno a veces ve a las niñas y se inspiran mucho por cantantes, se inspiran mucho por influenciadores o youtubers, y uno dice, qué bonito que la mamá, ¿sí? O algún familiar cercano, siendo mujer, podamos inspirar a nuestros familiares chiquitos, nuestros hijos, hijas, a nuestras sobrinas, primitas. Entonces, qué bonito es que podamos dejar que Dios nos utilice como herramientas para poder inspirar a las más chiquitas. Gracias, exacto. Es lo que el Señor está animándonos a hacer, ¿no? Que desde el rol que tengamos, cada una de nosotras en donde estemos, en los lugares que ocupemos, en el contexto que vivamos, permitamos que el Señor se glorifique, ¿sí? Y podamos pasar a otras esta bandera del Evangelio. En este caso, pues a otras mujeres. La hermana Ana Oliva. Amén. Paz, hermanita. Paz, hermanitas a todas. Gracias, hermana. Señora, qué bonitas estas reflexiones con este libro de esta hermanita, porque la verdad que uno empieza a darse cuenta y le da muchas gracias a Dios como Él obra en la vida de uno, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, yo por lo menos me doy cuenta que en mi casa, en mi hogar, yo con mis hijos, haciendo las veces de mamá y de papá, uno se centraba en otras cosas y no le da como esa oportunidad que Dios obra en la vida de uno y uno los cría. Antes, gracias a Dios que Él tiene misericordia y uno les transmite cosas y principios que le van a servir a ellos, pero entonces de pronto por lo menos yo lo hacía desde mi propia deducciones, desde mi propia mentalidad, pues como mamá, ¿no? Muy poco creo que me centraba en que lo que yo les hablara tuviera mucho de Dios, tuviera mucho de su palabra, yo les transmitiera cosas que de verdad les llegara como enseñanza de Dios. Y digo que antes Él tiene misericordia porque pues Él permite que uno, así uno no sea tan consciente como de transmitir su palabra, Él va hablando a través de uno. Gracias a Dios va utilizándolo a uno como ese instrumento para poderles transmitir uno a sus hijos y de pronto personas en mi trabajo, compañeras y esto. Pero a medida que uno va alimentando su vida espiritual, empieza uno a darse cuenta y hoy en día, por lo menos cuando yo hablo mucho con mis hijos, con mi hija, ya es más, ya gracias a Dios le pido a Dios que me ayude a transmitir lo que Él quiera hablarles a través de mí. Entonces es bonito eso, ¿no? Y más con este estudio que uno tenga como esa conciencia de que somos instrumentos de Dios, ¿no? Y somos, qué bonita esa expresión, llamadas a adornar el Evangelio, a hablar, a llevar ese Evangelio con amor, a mostrarles que es algo bonito, que es una oportunidad de vida que vivimos y que queremos transmitirle a otras amigas, hijas, compañeras, a todas esa experiencia tan bonita, uno mostrar que es una experiencia bonita la que uno vive. Entonces eso, hermanita, me parece muy, muy bonita esta enseñanza, que es como muy práctica en nuestras vidas. Amén, hermanitas, eso es lo que quería compartir. Gracias, gracias, Rosy. Toca que tosa para el otro lado, hágame el favor. Es hermoso, ¿no? Ver esos aspectos y realmente, hermana, yo en los momentos que siento que he sentido dificultades, poder ir a traer a la mente la palabra ha sido muy bueno.
Y es lo que el Señor quiere que vivamos en cada una de las etapas de nuestras vidas. Pero queremos seguirlas escuchando hoy que tenemos la oportunidad, ¿sí? Un poquitico más de tiempo. Entonces, no sé si Lenny y su mamita nos quisieran acompañar con una opinión que dicen una generación a otra, que hay dos generaciones, ¿sí? Que están aprendiendo con nosotras y ahora vienen unas detrás de ellas. Entonces, ¿qué opinan? Mis hermanas en Bucaramanga. Paz, hermanas. Ajá. Yo quería opinar respecto al tema, y es que pues como mujeres a veces en las diferentes etapas de nuestra vida y en las diferentes edades que tenemos cada una de nosotras y en el proceso de crecimiento que llevamos, a veces como que nos menospreciamos, como que sentimos que nosotras no podemos hacer las cosas o no debemos estar allí o no somos capaces, ¿no? Entonces vemos que la importancia que cada una de nosotras tenemos en este proceso a nivel personal y también para todas, como grupo, como iglesia, como comunidad. Entre todas podemos apoyarnos unas a otras, estar allí unas para otras, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Es tan importante la joven, la que apenas está comenzando, la que apenas está llegando, como la anciana que nos brinda su apoyo, su sabiduría, su amor, su experiencia, todo eso. Entonces, ver que en cada proceso de nuestra vida como mujeres, como cristianas, como madres, y no solamente vemos que como madres físicas, ¿no? También veíamos ahí ese hermoso ejemplo de ser madres espirituales. Entonces vemos que en todos esos procesos Cristo está allí fortaleciéndonos, llenándonos, acompañándonos para que nosotros podamos también hacer esa tarea unas con otras. Gracias, gracias, hermana. Amén, hermana. Amén. Eso, entonces la idea es hacer comprender ese ejercicio y entonces hay una pregunta, de pronto para que alguna de ustedes me ayude y me colabore contestando. Dice, pensemos, ¿te sientes inspirada por la nota que recibí de mi joven amiga a enviar una nota parecida a una madre espiritual de tu vida? Si es así, ¿por qué cosas específicas puedes expresarle gratitud? ¿Sí? Entonces, pensémoslo por un momento. Estamos inspiradas de alguna manera en la edad que tengamos, ¿sí? En el contexto que estemos. A enviar una nota a una de nuestras madres espirituales. A una que nos haya inspirado como la mujer, esta mujer Nancy nos cuenta. Dice, si es así, ¿por qué cosas específicas? ¿Qué cosas específicas le podríamos escribir a esta madre espiritual? ¿Sí? ¿Qué cosas específicas les podríamos contar? ¿Qué cosas específicas le podríamos decir? ¿Sí? ¿Sabdi, levantaste la mano? ¿No? Ay, perdón, yo pensaba que tú querías responder esta pregunta. No sé quién de ustedes les gustaría responder. ¿Sí, Sabdi, te vas a decir? Bueno, entonces, ¿cuál de nuestras hermanas se atrevería a decir, bueno, si de pronto no diga el nombre, pero puedo decir, sí, le podría escribir una nota a mi hermana que me ha dado estas, acuérdese que tenemos que hablar de características distintivas, cosas específicas. Eso que ha caracterizado a mi hermana, con lo cual yo pude aprender, de lo cual yo pude aprender, crecer, lo cual me edificó, me hace ser una mujer diferente, me ayudó a dejar de lado lo que está en su palabra, ¿no? Lo que estamos leyendo en Colosenses, toda esa malicia, enojo, ira, y empezó a llenar en nosotros de benignidad, bondad, nos animó a eso. La idea es que podamos responder de esa manera. ¿Quién quisiera responder? Hermana, yo siento Hola, hermana que, Novia. Buenas noches.
no puedo hablar muy duro porque estoy afónica, pero Tranquila. pues yo quería mencionar como madre espiritual a mi hermana Hortensia. En su momento fue para mí una ayuda muy grande. A partir de escucharla a ella empecé a ver a Dios de otra manera, como sin tanto, pues sentía miedo, sin tanto miedo, como ver ese padre amoroso y a aprender, o sea, no a juzgar tanto de pronto en mi hogar a mi esposo, sino a ponerme como referencia yo, ¿no? Como que yo es quien he escuchado de Dios, yo es quien estoy en este camino, entonces a aprender como a amarlo tal como Él es, ¿sí? Porque muchas veces yo sentía que siempre era la culpa de Él en todas las situaciones, los problemas, los inconvenientes, pero cuando yo empecé a ver que yo era quien debía empezar primero, o sea, por mí, empezar a mejorar mis actitudes, eh, eso trae a nuestro corazón paz, ¿sí? Y empezamos a ver a la otra persona, o sea, a amarla, ¿no? Porque muchas veces uno dice, sí, yo amo a mi esposo, pero realmente eh, no es un amor, pues, como sincero, ¿sí? O sea, no lo amamos tal como es, sino que siempre estamos como juzgando sus actitudes. Pero cuando yo empecé a ver que yo era la que tenía que empezar a mejorar, esto, pues eso trae paz, ¿no? Trae más empezar a disfrutar con ellos los momentos que se puedan disfrutar y hacer las cosas como con más amor. Entonces yo siento que para mí la hermana fue esa madre espiritual. Gracias, hermana. Perfecto. Entonces, he aquí un ejemplo. ¿Podemos escuchar alguna más? Ah, bueno, Wendy vuelve a levantar su mano. Bueno, Wendy, te escuchamos. Gracias. No, terrible. No, no, está muy bien que quieras participar. Gracias. Yo quiero compartir y es que yo siento que aquí podemos ver un ejemplo muy claro lo que es transmitir de una a otra, ¿no? Y en este caso, pues yo le daría palabras de agradecimiento a mi tía Nubia, ¿sí? Porque ella ha sido un pilar muy importante en cuanto a mi vida, ¿sí? Como mujer, como madre, como esposa, porque realmente siento que fui muy madura o venía siendo muy madura en las bases de Dios, ¿sí? Entonces cuando empezaba a hablar con ella y le comentaba mi situación, me hacía sentir primero tranquila, ¿sí? Segundo, y esto que nunca se me va a olvidar, ella siempre me dice, mami, es que hay que ser mujeres sabias, hay que ser mujeres sabias. Y habían cosas que yo no podía entender porque yo decía, no, pero tía, ¿cómo así que mujeres sabias? Pero pues realmente yo le agradezco mucho a ella porque también me transmitía mucha tranquilidad y me explicaba cosas que aunque siendo mujer eran difícil para mí entenderlas, comprendía que por el amor de Dios debían ser así. Entonces, pues esto es como un ejemplo muy claro, de pronto la hermana Hortensia a ella y pues ella lo hace conmigo, ¿sí? Y pues sí, muy agradecida. Y esas son como las características, tranquilidad, ¿sí? Como paz, como ella siempre me dice, mami, no se cargue, no se cargue, Dios tiene el control. Entonces, pues, esto es como mi aporte a esa experiencia que me ha generado a mí. Gracias. Entonces vemos el ejemplo y cómo lo podemos hacer nosotras, ¿no, hermana? O sea, qué importante poder comprender el valor de lo que estamos haciendo. Sí, nuestra hermana Hortensia ha dejado una enseñanza, nuestra hermana Nubia la ha asimilado, la ha vivido porque nos lo está contando y ahora puede enseñarla a otras. Y ahora Wendy tiene a sus hijos a quien enseñar. Entonces, esto ha valido la pena, vale la pena cada esfuerzo, cada llamada, cada enseñanza, cada visita y podemos entonces ir a lo que dice Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amables, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros.
¿sí? Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a vivir en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, con los amigos, con los vecinos, con los tríos, con los primos, con los suegros, en todos los contextos, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere que aprendamos a disfrutar. Aprendamos a disfrutar y con eso a adornar la belleza del Evangelio. Una generación que le pasa el bastón a la siguiente y que así preserva e inspira la piedad y el testimonio del Evangelio. Es lo que el Señor anhela de nosotros. Amén. Entonces ahora, cada una de nosotras va a hacer el ejercicio de razonar en este proceso, de pensar en su propio aprendizaje, en lo que rescataría para sí misma de esto que hemos compartido hoy, ¿no? De esto que nos comparte la hermana Nubia, Wendy, la hermana Ana Olivia, de ella, sus hijos, de lo que leemos del libro, de lo que estamos leyendo y encontrando en la palabra, y registrémoslo. Registrémoslo en nuestro diario de adornadas. Dejemos allí escrito lo que hemos hoy aprendido de Dios para nosotras, ¿sí? Y dejemos allí registrado nuestro pensamiento. ¿Listo? Vamos a tener 2 minuticos, oramos y terminamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Y ahorita recuerdo oí me acordaba de esta canción cuando estaba estudiando, que trae a mi mente como a lo que hemos sido llamadas, ¿no? No es que yo cante muy lindo, pero bueno, ahí lo vamos a intentar. Ahí ahora tengo acompañante. Dice, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. A eso hemos sido llamadas, hermanas. Él vino a nuestra vida, nos ha cambiado, anhela cada día nuestra transformación, anhela cada día que yo deje mi ira, mi enojo, todas esas cosas y me llene de su benignidad, de su bondad, de su mansedumbre. Amén. Y entonces ahora vamos a orar para concluir, porque mi bebé ya está cansado, quiere moverse, brincar y saltar y pues no lo puedo dejar. Bueno, mi amor, ya, vamos a orar y a terminar. ¿Listo? Entonces, no sé si mi hermana Rosalba pueda orar por nosotras, ayudarnos con esta finalización. Por favor. Gracias, hermano. Bueno.
Bondadoso y eterno Padre, en estas horas de la tarde, te agradecemos primeramente por el privilegio de que tú nos concedes de, como grupo de mujeres, como hijas tuyas, habernos podido reunir, Señor. Y una vez más, Señor, como tú nos amas, tienes para con nosotras cosas hermosas. Una vez más nos has hecho énfasis, Señor, en la necesidad de saber que todas, a diferencia de edades, todas somos mujeres llamadas a bendecir a otras y dejarnos también nosotras bendecir por otras, Papito Dios. Ayúdanos a seguir en esta carrera, Padre, ayúdanos a, como nos citaba también la hermana ahí en Colosenses, Señor, a que podamos dejar todo lo que no nos sirve, lo que no nos ayuda a crecer, todo lo que no deja que podamos adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Que nos ayudes a amarnos, a soportarnos unos a otros, a perdonarnos, a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros, Padre. Gracias por esta hermosa enseñanza, gracias por la vida de mi hermana Arlette, Señor, por su esfuerzo y su dedicación para poder hacer posible este tiempo, Señor, que ha sido un tiempo de bendición para mí y sé que para cada una de mis amadas hermanas. Ayúdanos, Señor, de alguna manera para hacer esas madres espirituales con otras, quizá no nos demos cuenta, o ayúdanos, Señor, a ser damas de bendición, hermanas, que podamos influenciar a otras, pero siempre para el bien, Señor, para bendecir, para edificar, no para dañar, Padre. Y si en algún momento ha sucedido así, perdónanos, Señor, y ayúdanos de ahora en adelante, Señor, en el transcurso de este seguimiento de la lectura de este hermoso libro, pues a enmendar los equívocos y hacer esas damas hijas tuyas que en todo, Señor, nuestra manera de vivir, podamos adornar esa doctrina y ser de bendición, eterno Padre. Muchas gracias, Señor. Este resto de tarde y nuestro descanso en la noche queda en tus santísimas manos. Y gracias yo te doy por cada una de mis amadas hermanas que pudo hacerse presente y por las que no también. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y damos gracias. Amén. Amén, amén, amén. Paz, hermanas, que el Señor las bendiga. Paz. Amén.